Sean todos bienvenidos a Palabra de Fuego, donde la palabra de Dios quema en tu corazón. Hoy en la primera lectura encontramos cómo San Pablo nos cuenta todo lo sucedido en su hermosa conversión. Y es importante que entendamos que así como Pablo en un principio perseguía a los cristianos, perseguía a los del camino, que así era como se llamaban a los primeros cristianos, así también después empezó a luchar para cuidar y para salvaguardar la iglesia de Cristo. Es importante que demos ese giro. Es imposible que nos dejemos quitar las escamas de los ojos para poder ver con claridad, y que antes de perseguir, antes de atacar o antes de criticar, primero veamos las cosas tal como son. Escuchemos. Iniciamos este lunes, Día del Señor, dándole gracias y diciéndole: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Hoy entonces se nos invita y se nos muestra la escena cuando Pablo era perseguidor de la iglesia, pero solamente cuando sus ojos se le quitaron las escamas, pudo ser servidor. Primero perseguidor y después servidor. Tú y yo no somos diferentes a Pablo, pero cuando nosotros nos dejamos quitar las escamas del pecado, del odio, del rencor, dejamos de perseguir a la iglesia y empezamos a ser sus servidores. Es la hora y el momento de yo ponerme en ese papel en el cual Pablo asumió ese apostolado, dándonos a conocer a ese Cristo, a ese Dios de amor y de misericordia. Iniciemos pues esta semana en las manos del Señor, recordando que cada uno de nosotros tiene un papel protagónico en la vida. Y recordemos, como siempre, hoy en este lunes, ver en nuestro hermano el rostro de Dios. Por otro lado, también es importante que reflexionemos lo que nos presenta el Evangelio de San Marcos, cómo Jesús le dice a los discípulos al presentárseles, les dice: id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. Es un mandato divino, es un mandato que Dios nos hace a cada uno de nosotros para que vayamos a predicar, para que llevemos el Evangelio de Cristo a todos los rincones, en mi familia, en mi trabajo, en el lugar donde me desenvuelvo. Allí debo yo realizar la tarea bien, como Dios espera de cada uno de sus hijos. Pero también dice que el que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea se condenará. La condenación es una realidad, queridos hermanos, y por eso necesitamos luchar para que nadie se condene, para que ninguno se pierda, porque para Dios lo más doloroso es que su hijo no puede entrar en la presencia de Dios. Que nosotros como hijos acudamos y apreciemos lo que Dios nos ha brindado. Por eso te invito para que en este día donde celebramos la conversión de Pablo, el que se llamaba Saulo, el soberbio, y pasó a llamarse Pablo, el humilde, el pequeño, nos enseñe a trabajar como el más pequeño, como el esclavo de los esclavos, para que siendo valientes podamos dar incluso nuestra vida si es necesario. Pidamos al Señor entonces en este día que nosotros, que en algún momento nos hemos equivocado como Pablo, como tantos otros hermanos, logremos vivir esa conversión desde el corazón, y una vez nos hayamos decidido por Dios, no volvamos nuestra mirada atrás, sino que siempre lo demos todo como lo hizo Pablo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un feliz día para todos.